Los datos son la base de todo el proyecto Big Data. A la hora de crear este tipo de proyecto Big Data, nos deparamos con las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de dato aporta más al problema que quiero solucionar y qué formato tienen? Los datos son la materia prima de cualquier iniciativa Big Data, porque se usarán para realizar análisis que permitan tomar decisiones operativas que mejoren las organizaciones. Comencemos por conocer los tipos de datos. Encontramos 4 categorías de datos: los datos estructurados, los datos semiestructurados, los cuasi estructurados y los no estructurados. La primera categoría son los datos estructurados. Son datos transaccionales o datos de unos registros de una base de datos relacional. La segunda categoría, datos semiestructurados, son datos que siguen un patrón reconocible y son aptos para ser parseados por una máquina. Un ejemplo de esto podría ser un fichero XML, ya que estos siguen un esquema definido en unos ficheros XSD. La tercera categoría son los datos cuasi estructurados. Estos son textos con patrones difíciles de reconocer y que requieren de un esfuerzo mayor, tiempo y herramientas preparadas para poder integrarlos. La cuarta y última categoría serían los datos no estructurados, véase imágenes, películas de vídeo, PDF o incluso algún fichero de texto complejo. Como veis, estas distintas categorías hacen que tengamos que disponer de distintas maneras de tratar y procesar los datos. La dificultad del procesamiento aumenta a medida que los datos presentan patrones menos reconocibles por las máquinas, de manera que los más complejos de tratar serían los datos no estructurados. Asimismo, hoy en día existe una mayor cantidad de datos de este último tipo, los datos no estructurados. Vamos a hablar ahora de las dos primeras categorías de datos. Vamos a hablar de los datos estructurados, que estos generalmente son datos pertenecientes a bases de datos de tipo SQL. Se caracterizan por el uso de columnas o delimitadores que almacenan los datos en una estructura fija y manejable. Estos datos pueden ser datos de organizaciones gubernamentales, productos, fichas de clientes, transferencias, registros de llamada, etc. La segunda categoría serían los tipos de datos semiestructurados. Hablamos de datos encapsulados que hacen uso de metalenguajes o de metadatos para poder crear estructuras más flexibles y dinámicas que los datos estructurados, pero no rompen la coherencia. Un ejemplo de esto sería en ficheros de tipo JSON o de tipo XML que hemos comentado previamente. Para almacenar este tipo de datos se suele hacer uso de carpetas o de bases de datos no SQL que permiten manejar precisamente esta flexibilidad que nos aportan los datos semiestructurados. Estos datos suelen aparecer en aplicaciones web, ya que son una forma mucho más ágil de transmitir la información por la red, y son muy populares en las redes sociales, por ejemplo. La estructura que vimos en la diapositiva es un tweet descargado desde la red y que gracias a esta configuración nos permite registrar cualquier tipo de dato y evoluciona sin romper la coherencia del existente anterior. Antes de entrar a definir las otras categorías restantes, es importante entender el concepto de estructura. El término no estructurado se enfrenta a diferentes opiniones por diferentes razones. Hay quien dice que aunque no sea posible identificar una estructura formal en ellos, es posible que ésta pueda estar implícita, y en este caso no debería estar categorizado como no estructurado. Sin embargo, por otro lado, si los datos tienen alguna forma de estructura, pero esta no es útil y no se puede utilizar para procesarlos, estos deberían ser categorizados como no estructurados. Un ejemplo de esto serían los correos electrónicos, ya que estos pueden contener una información en alguna estructura implícita, y es lógico pensar en ellos como información no estructurada, ya que las herramientas normales de minerías de datos no están preparadas para procesarlos y analizarlos. Sí que se puede llegar a analizar y extraer un valor añadido en el caso de Big Data utilizando análisis de sentimiento. Volviendo a las categorías de datos, vamos a hablar de los datos cuasi estructurados. Cuando observamos un fichero de texto que contiene alguna estructura lingüística reconocible, como por ejemplo un fichero de tipo log que puede generar una máquina, estamos ante un caso de cuasi estructurado. Generalmente, esta estructura se suele conformar de una fecha, seguida de un usuario y una aplicación informática realizando alguna acción trazada. En la diapositiva tenemos un ejemplo muy clásico de un fichero de log, donde se registran los incidentes o eventos ocurridos durante la ejecución de una aplicación informática. El tratamiento o integración de este tipo de ficheros requiere de un software de análisis más complejo que los casos anteriores, ya que en los casos de este tipo no se cuenta con un esquema o con una configuración determinada que permita su ingesta de manera automática. El almacenamiento bruto de estos ficheros no presenta un problema a escala de Big Data, pero la capacidad de extracción de un valor añadido sí se vuelve mucho más compleja.
Por último, la categoría de los datos no estructurados son los que pueden ser de tipo PDF, imágenes, películas de vídeo, documentos de Word, archivos de música, entre muchos otros. No predomina ningún tipo de estructura, ya que son concatenaciones de bits de información que no resulta legible para una persona. Además, suele ser común que existan datos ocultos dentro de este tipo de ficheros a modo de metadatos, para que las máquinas sean capaces de interpretar el contenido de los ficheros correctamente. Estos datos pueden llegar a catalogarse y almacenarse dentro de los sistemas Big Data más flexibles, pero el análisis automático de estos ficheros requiere de un software especializado y dedicado para poder extraer el valor añadido. Como habéis visto en este vídeo, hemos repasado los objetivos de esta parte del módulo, que son conocer los tipos de datos. Hemos categorizado los distintos tipos de datos según su estructura y hemos analizado las 4 categorías, así como los distintos retos que representan cada uno de ellos en los sistemas de integración de datos de cualquier proyecto Big Data.